Amigas y amigos, el candidato del MAS y PSP, Luis Arce, ha sido ya felicitado por prácticamente una importante cantidad de mandatarios de América Latina y bueno, también del mundo. Resulta interesante ahora la presión que también le están haciendo al propio Luis Arce respecto a la figura que representa, la figura política sin duda alguna, que representa Evo Morales. Y resulta muy interesante lo que respondió el propio, ahora ya virtual presidente de Bolivia, Luis Arce, afirma que Evo Morales no gobernará, pero también dejen claro que sí podrá ayudar a su gobierno. Una reacción verdaderamente interesante luego de que ahora ya Luis Arce se asume como el próximo presidente constitucional del pueblo boliviano. Quédate a conocer todos los detalles. Hola, me da mucho gusto saludarte este martes 20 de octubre de 2020. Interesante el panorama político que ya se comienza a perfilar una vez que Luis Arce pues ha sido reconocido como el ganador de estas elecciones celebradas el pasado domingo en Bolivia. La fecha histórica del 18 de octubre de 2020 será recordada por el pueblo boliviano, cuando se marcó, ahora muchos piensan, pues una etapa entre esa Bolivia que se encontraba convulsionada política, social y económicamente a raíz del derrocamiento del golpe de Estado en contra de Evo Morales. Pero ahora hay ingredientes muy interesantes. La presión internacional sobre qué piensa Luis Arce, qué hará con Evo Morales. Evo Morales dice que va a regresar a Bolivia y que se va a dedicar a ser agricultor. Mientras tanto, en una serie de preguntas que le hizo esta pues agencia informativa, la BBC El Mundo, y te las quiero compartir porque vale la pena rescatarlas. Pero antes de esto, también te quiero dar a conocer que hay un panorama ahora muy interesante que tendrá que reflexionar la derecha en América Latina, pero también toda esta fuerza de izquierda. Bolivia significa un parteaguas, se logró recuperar el poder, a diferencia de otros países que enfrentan una situación todavía muy compleja como Venezuela, Ecuador, la presión que existe sobre Cuba, lo que se está viviendo en Argentina, en Chile, en fin, un escenario muy interesante, Centroamérica también con sus propios ritmos políticos, sociales, económicos, pero en todo esto los intereses de Estados Unidos siempre están ahí presentes. Y el rol que jugó también la Organización de Estados Americanos, la OEA, para generar todo este ambiente de incertidumbre política y social en Bolivia. Y quiero comenzar con esto que se da a conocer. Luis Arce, virtual ganador de las elecciones en Bolivia, le dice a la BBC, si Evo Morales quiere ayudarnos será muy bienvenido, pero eso no quiere decir que él estará en el gobierno. Según las proyecciones de los resultados de las elecciones en Bolivia, pues Luis Arce, el exministro de Evo Morales, se perfila como el próximo presidente boliviano. Al cierre de la votación realizada este domingo, hay que referir la encuesta de la empresa de investigación CIES Mori y el estudio de conteo rápido del consorcio Tu Voto Cuenta señalan que el postulante obtuvo más del 52% de la preferencia. Y por su lado, pues la presidenta interina Yanini Áñez, y como también lo hizo su principal candidato rival el partido de Evo Morales, Carlos Mesa, ambos reconocieron el triunfo de Arce, aunque pidieron esperar los resultados oficiales. Bueno, hasta la madrugada todavía de este martes, el órgano electoral plurinacional de Bolivia, encargado del conteo oficial, iba computando al menos el 51% de las actas de votación. Aunque los votos le alcancen a Luis Arce para ganar en primera vuelta, se encontrará con un país profundamente dividido. Esa es una realidad. No acaban los problemas así de facto, de plumazo en Bolivia. Las divisiones pueden rastrearse a 2016, cuando el entonces presidente Evo Morales celebró un referendo para preguntarle a los bolivianos si querían modificar su constitución para que éste postulara de nuevo en los comicios presidenciales del 19, de 2019, perdón, pues su candidatura, ¿no? Para un cuarto mandato. Sus compatriotas votaron por el no.
El partido de Morales, el Movimiento al Socialismo, llevó el tema al Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia y en noviembre de 2017 este organismo anuló el referendo y eliminó los límites a la reelección presidencial. Morales postuló a la reelección en 2019 y en un inicio el conteo rápido de votos proyectaba una segunda vuelta entre él y su entonces rival Carlos Mesa, pero el escrutinio fue interrumpido abruptamente después de 24 horas. Cuando se reanudó, los resultados daban como ganador en primera vuelta al entonces mandatario. El cambio en la tendencia desató fuertes protestas en Bolivia por las sospechas de irregularidades en la votación y Morales renunció el 10 de noviembre de 2019 y salió del país. La entonces vicepresidenta del Senado, Yanini Áñez, asumió el mandato como presidenta interina. Al cierre de esta información, cuenta la BBC, Evo Morales seguía en Argentina, desde donde ha insistido en regresar a Bolivia apenas se confirme a Luis Arce como presidente. Y bueno, sobre esto preguntaron, cuestionaron al propio Luis Arce. Parte de la transcripción de la entrevista es esta. ¿Cómo planea unir a un país tan dividido? Dice Luis Arce, desde mi punto de vista, lo único que está dividido son los intereses que tiene la gente. Cuando es que un país está dividido entre políticas o partidos o lo que sea, todo eso solo son intereses de clase. Vaya que está en un dilema muy complejo el proceso de tratar de unificar, pacificar a Bolivia ahora. Y bueno, algo muy interesante dice aquí. Usted ha explicado que hay una profunda diferencia económica filosófica entre usted y sus oponentes, entiendo eso, pero también debe aceptar que hay una profunda falta de confianza por parte de aquellos que no lo apoyan a usted y al MAS y a Evo Morales. Ellos creen que el hecho de que él haya dicho que va a regresar muestra que hubo un abuso de poder y que hubo corrupción. ¿Cómo los va a persuadir de que va a ser diferente esta vez? Y bueno, dice Luis Arce, la corrupción ha sido creada en este gobierno de un partido de derecha, así que la corrupción no es la clave de las diferencias entre las dos ideas sobre el Estado boliviano. En lo que tenemos diferencia es en lo que hacemos con el Estado. Y bueno, esto resulta muy interesante. Solo para estar claros, señor Arce, perdone que lo interrumpa, pero hubo muchos casos de corrupción durante los años de Morales en el poder. Sería un poco difícil asegurar que no hubo corrupción. No, no, responde Luis Arce, no estoy diciendo que no hubiera corrupción. Incluso mandamos a la cárcel a un militante del MAS que había robado a la empresa de hidrocarburos. Pero en este gobierno también encontramos corrupción y el sujeto todavía está ahí. Nadie hizo nada. Ahí hay una gran diferencia. Y bueno, le preguntan, pero aún así habrá mucha gente de Bolivia que dirá que el abuso de poder más evidente fue en 2016 cuando Evo Morales celebró un referendo en el que preguntó, ¿ustedes, el pueblo de Bolivia, quisieran abolir los límites a los periodos presidenciales? Y la gente claramente dijo que no. Así que él decidió llevar esa decisión a la Corte, que la anuló y después, como usted sabe, en 2019 las elecciones en las que él participó fueron muy controvertidas en los términos en los que fueron manejadas y por las acusaciones de fraude. Así que mi pregunta, dice el reportero, es la siguiente. ¿Cómo va a persuadir a esta gente que duda de sus credenciales de que usted actuará de manera libre y justa? Y bueno, responde, esto es muy interesante. Hay dos cosas. No puedo evitar hablar de lo que usted ha dicho como hechos porque no hay hechos, ¿sabe? Eso es lo que argumentó. El MAS es un partido mayoritario y los votos ayer lo demuestran de manera muy clara. Somos mayoría, más del 50%. Por supuesto, el año pasado no hubo ningún fraude, fue el golpe de Estado por los partidos de derecha que nunca nos pueden ganar en elecciones. La única manera en la que puedan alcanzar el poder es por un golpe de Estado. En segundo lugar, lo que vamos a hacer con la gente que duda es que trataremos de hablar con ellos y trataremos de construir algunos puentes entre lo que quieren hacer y lo que necesitamos hacer para superar toda esta crisis que los partidos de derecha han creado en el país. Y bueno, aquí le preguntan sobre Evo Morales. ¿Cuándo espera que Evo Morales regrese a Bolivia? Y responde, no sé, tienen que preguntárselo a él. Usted debe haber hablado con él, le insiste el reportero. Sí, pero no soy él, ¿sabe? ¿Qué le ha dicho usted a usted? Le insiste el reportero. Vemos reportes de que está diciendo que una vez que se confirme que usted es el presidente, él regresará al día siguiente. ¿Es correcto eso? Bueno, él dijo eso, pero ahora es el día después de las elecciones y él no está aquí, en Bolivia. Claro, pero la razón por la que hago esta pregunta es que mucha gente está preguntando si, en algún sentido, no quiero ser irrespetuoso, pero eso es lo que la gente está preguntando.
si es que usted va a ser usted mismo o si va a ser la marioneta útil de Evo Morales. Una pregunta bien intensa. Yo tampoco voy a ser irrespetuoso, responde Luis Arce, pero lo he dicho muchas veces, no soy Evo Morales, no soy Evo Morales. Obviamente, él es una figura muy poderosa, vuelve a la carga el reportero, tiene un gran grupo de seguidores. Ha dicho, siento que mi tarea ahora es dedicarme a la experiencia de las luchas de formar nuevos líderes. Parece que está muy interesado en ejercer el poder de alguna forma, responde Luis Arce. Dijimos que teníamos que tener renovación en el MAS para la gente joven. Si Evo Morales quiere ayudarnos, será muy bienvenido, pero no significa que Morales estará en el gobierno. Será mi gobierno. Si quiere volver a Bolivia y ayudarnos, no hay ningún problema. Él va a decidirlo. Yo no lo voy a decidir por él. Así de contundente fue esta entrevista que se le hizo a Luis Arce. Y vaya que está pues a todo lo que da ahí la presión contra Luis Arce y cuál va a ser su postura ahora que ya resulte oficialmente declarado presidente de Bolivia. ¿Qué va a hacer con Evo Morales? ¿Seguirá siendo aliado político o le entrará la tentación de romper políticamente y tratar de crear su propio grupo político? Es ahora muy interesante el escenario que se pueda dar en Bolivia. Mientras tanto, esto resulta algo digno de destacar, la importante decisión que debe tomar ya la derecha boliviana tras el triunfo del MAS y una reflexión para el progresismo. La más preciada lección es la importancia de la paciencia a la hora de establecer estrategias y resistir los embates de las fuerzas con mayor poder de fuego y mayor rencor político. El triunfo de Luis Arce este domingo, dirigido por Evo Morales, el partido político Movimiento Socialismo que llevó a la victoria a Luis Arce, deja importantes reflexiones para todos los bandos políticos, las democracias y los socialismos en América Latina. La más preciada lección, la que más nos importa, porque se refiere al éxito de los pueblos en lucha, es la importancia de la paciencia y la cabeza fría a la hora de establecer estrategias y resistir los embates de las fuerzas con mayor poder de fuego y mayor rencor político. La paciencia y estrategia de Evo creo que ayudó muchísimo desde los días previos al golpe de Estado en Bolivia hasta la consumación total del hecho. Varios actores políticos del progresismo advirtieron con responder al adversario de la misma manera con la que éste acechaba, llamar a movilizaciones radicales y abrir un escenario de guerra prolongada. Nada de esto ha sido necesario. La paciencia se impuso y Evo prefirió optar por el largo y tortuoso camino que incluía su salida de la política y del país para no establecer un enfrentamiento directo con las fuerzas reaccionarias que tenían sin duda una mayor fuerza militar y policial. Así está este escenario muy interesante. La estrategia de un retorno posterior al gobierno frente a la de mantener el poder a costa de lo que sea ha sido victoriosa, aunque todavía hay que esperar el reconocimiento del resultado por parte de todos los actores, incluidas las fuerzas militares y policiales. Esto no significa que la gente del MAS y los movimientos sociales pusieran eternamente la otra mejilla, sino que dejaron que la ola derechista pasara sin confrontarla directamente y una vez la situación se calmó, con la mayor de la perseverancia, volvió a medirse en el terreno que ha sido prolijo en victorias populares de América Latina, el electoral. Y lo hace con una fórmula que aunque no tenía al líder histórico como cara visible, sino a un economista sin mucho carisma, superará la votación del propio Evo Morales hace casi un año. Evo no se dejó, pues ahora sí que en este escenario, dicen, no se dejó avasallar, no permitió que acabaran con él, ni tampoco que acabaran con su pueblo. Hoy su movimiento vuelve hecho millones debido a la paciencia y a una estrategia adecuada a pesar del golpe militar racista que estaba preparado para reprimir a fuego a cualquiera resistencia. Y bueno, así está el panorama en Bolivia, muy interesante, ojalá nos des tu punto de vista. ¿Qué opinas? ¿Luis Arce seguirá siendo el aliado político de Evo Morales o caerá en la tentación de querer conformar su propia fuerza política? Ojalá nos des tu punto de vista, tu opinión.